el terreno me mueve. Sí, la promoción, prevención y defensa de los derechos humanos de los sectores vulnerados en nuestro país y están vigilantes de estos procesos ante esta población. Están ubicados en el centro. Lucía que tiene varias a nivel regional de representación. ¿Algo más? Sí, es el Comité de Familiares Desaparecidos que surge después de toda la dictadura militar, con todo este montón de ciudadanos que desaparecieron. Desde ahí tienen un papel pues preponderante, sobre todo su persona, que es la que nosotros conocemos como representante de la institución, y sé que está en el centro nada más. Tal vez decir que es una de las organizaciones emblemáticas, beligerantes, reivindicativas y con mucho reconocimiento a nivel del país en el tema de proponer y estar vigilante el tema de seguridad, pero sobre todo en la incidencia política frente al respeto a los derechos humanos. Yo creo que con esto ya me pongo una idea. Sé que dos conocen que es COFADE, que sé, pero se no han querido hablar. Entonces, eso es bueno. Yo casi siempre hago esta pregunta para saber con quién hablo, qué es lo que esperan y cuánto compromiso hay con el tema que a nosotros desde COFADE nos preocupa y nos ocupa. Y justamente es el tema de la defensa de la vida, de la defensa de buscar verdad, de aplicación de justicia. Y ahora tenemos la idea concreta, que es verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. La garantía de no repetición, eso nos está indicando que lo que queremos es que las acciones que se cometieron en los años 80, las barbaridades que se vivieron, la práctica oprobiosa que fue la que nos hizo a nosotros sufrir como organización de la desaparición forzada, no se repite en ningún lugar. Y si ustedes ahorita en este momento me preguntan cómo creen en la actualidad si se ha repetido, si ese objetivo de ustedes está avanzado, yo les diría, estamos en el peligro de la implementación más salvaje y más brutal que en los años de los 80. Ese es el peligro que en la actualidad tenemos. ¿Por qué? Porque también surgimos por la militarización. Las prácticas que la militarización que había en el país se cometieron, que es, vuelvo a lo mismo, las violaciones a derechos humanos, que constituye tortura, desapariciones, asesinatos, y todo esto era por motivaciones políticas. Pero también estaba la otra figura, el exilio, los exiliados políticos. Muchas hondureñas tuvieron que irse a vivir al exilio porque eran víctimas de persecución. Y yo sí hemos creído desde COFADE que nadie, por su identificación, por sus ideales, debe de ser sujeto de persecución política. Y peor aún, por los entes del Estado. Que eso es lo que hace y configura la violación de derechos humanos. Porque hay mucha tendencia en los últimos tiempos de decir que es violación de derechos humanos si yo vecina con el doctor que fuera mi vecino, me peleo y que yo lo veo bien. Entonces dicen que hay una violación de derechos humanos, pero ahí no hay una violación de derechos humanos. Lo que se configura es un delito de orden común, no es un delito de orden pública. Lo que configura la violación de derechos humanos es cuando un agente del Estado comete atropellos en vestido de autoridad y somete a la ciudadanía a la tortura, a la detención ilegal, arbitraria. Eso es lo que hay una violación, eso es lo que se configura una violación de derechos humanos. Entonces, pues, que el nacimiento y la vida de COFADE no crean que es un lecho de rosas, porque vivir, surgir y permanecer en el tiempo
por la búsqueda de verdad, la búsqueda de justicia, no es fácil en un país que lo que quiere es ocultar la verdad, que quiere ocultar y negar la justicia, ¿no? Y eso ha sido una política de Estado, porque la otra cosa, esto que hemos estado viviendo son políticas de Estado, y las políticas como se generan no necesariamente tienen que estar diseñadas en un tríptico, vamos a hacer esto, no. Las políticas se generan y se miran cuando la práctica nos indica que se están haciendo violaciones selectivas, que hay persecuciones selectivas, que hay amenazas directas, y entonces ahí esa práctica hace la configuración de una política de Estado. Honduras no es ni será fácil el trabajo de los derechos humanos. Los que creemos que, pero desde luego yo se los estoy hablando desde mi experiencia, porque el defensor o defensora de derechos humanos no es que conozca tanto la doctrina de los derechos humanos, que les venga a rezar aquí y a declarar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que les venga a contar aquí los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, que les venga a hablar aquí de los convenios y tratados internacionales de suscriptores. Esto es el marco jurídico que debemos conocerlo y que debemos apropiarnos, pero ese no es un defensor ni una defensora de derechos humanos. El defensor es el que tiene compromiso social. Un defensor es el que no puede pasar indiferente ante el dolor de los demás. Un defensor es el que mira, o defensora de derechos humanos, es el que mira que a este caballero le agredieron sus derechos humanos en la calle. Yo no lo conozco, no sé quién es él, pero sé que fue sometido por una autoridad a violarle su derecho, y yo como defensora, a mí no me interesa quién es él, me interesa que le violaron sus derechos y que yo debo protegerlo, debo defenderlo a costa de lo que sea. Eso es lo que hace, creo, la permanencia de una organización o de un defensor en el tiempo. Los defensores nos arriesgamos, y yo no les vengo tampoco a hablar del riesgo, porque los que conocen la historia del país, y si no la conocen en esa materia, deben profundizar en conocerla, porque hay que trabajar también a favor de la memoria, porque la memoria histórica tampoco no es a partir del golpe, porque ahorita oigo que mucha gente habla que memoria histórica a partir del golpe que vivimos. No, la memoria histórica es mucho más allá, y que podamos entender la política y la geopolítica en que vivimos y que se cometen violaciones a los derechos humanos, y que eso no se genera por capricho de un gobierno o por capricho de una autoridad, sino que es toda una política internacional que se va implementando en los países, y eso es lo que a nosotros nos tocó vivir, y por eso vimos la necesidad de organizarnos. Y por eso ahora a uno, cuando estamos así, que nos hablan de grupos de presión, ¿ustedes creen que defender los derechos humanos son grupos de presión? No es un grupo de presión. Cuando los grupos de presión, a los grupos de presión, esos son estigmatización que le escriben a alguna gente con verborragia de demócrata. Eso a mí me parece absurdo, porque las organizaciones de derechos humanos no somos grupos de presión, somos demandantes de derechos, somos demandantes de derechos violados. Tanto puede ser a uno como a la gente que está acompañando y defendiendo. Y eso viene a estigmatizarlos, porque ustedes, algunos que ya son, que tienen algún más conocimiento que otros en el tema de derechos humanos, habrán escuchado algunos voceros del gobierno, de los gobiernos, independientemente del color que esté, pero los que han estado aquí en Liberal y en Nacional,
Cuando se refieren a organizaciones de derechos humanos, dicen esos grupúsculos. Eso estigmatiza. Entonces, ¿y de dónde vienen los grupúsculos? De grupos de presión. Es una forma de estigmatizarlo. Por eso hay que hacer, y nosotros tenemos que entender, y además el lenguaje dice mucho. Y cuando yo les hablo del lenguaje, no hablamos solo del lenguaje oral. A veces el lenguaje corporal nos está diciendo mucho. Y los que defendemos entonces los derechos humanos desde esa época, estamos, yo por ejemplo, como he conocido mis derechos desde hace mucho tiempo, no admito que alguien me califique así. No admito, porque esa es la forma de estarme estigmatizando. COFADE se fundó en 1982. Estamos en las proximidades de cumplir 32 años, el 30 de noviembre. Y nos formamos, ¿para qué? Para que no nos dijéramos grupos. Nosotros somos una organización. Y claro, fue negada, si ustedes conocen la historia de COFADE, nuestra personalidad jurídica para ser un ente jurídico, un ente legal, fue solicitada las veces que pudimos y fue negada las veces que hicieron los gobiernos. Fue hasta el 2001 o el 2000 que dijeron vamos a investigar y vamos a dársela, porque claro, ya la geopolítica estaba cambiando, entonces había que legalizar. Entonces, nosotros cuando nos aglutinamos, no era para que nos digan esos grupos, además sabíamos a lo que nos estábamos también sometiendo, porque no solo aguantamos de esos grupos de presión, como nos califican algunos que dicen que son demócratas, y usted le ve y empieza a estudiar la vida de ellos, sí, hizo tal, pero ojo, una sola palabra usted la puede estigmatizar para toda una vida. Y entonces todas las organizaciones tenemos nombre. El Estivis, por ejemplo, para decir, tiene un nombre. ¿Y por qué vamos a decir que el Estivis es un grupo de presión? No, es un sindicato de esto y esto y esto que exige derechos que le viola la empresa con que trabaja. Yo creo que si empezamos a armonizar el lenguaje, podemos empezar a entendernos y a ver que no es que somos presionamos. Yo no me imagino presionando. Jamás he presionado. Yo he exigido derechos y he demandado derechos en base a los instrumentos legales, nacionales e internacionales que Honduras a través de sus agentes ha violado. Entonces es muy diferente. Uno puede jugar, y no es tanto jugar, es que esa es la realidad. Fíjense que a mí me preocupa muchísimo cuando los jóvenes no conocen mucho de COFADE, y no es que quiero que conozcan a ver conmigo, porque yo ya estoy más de allá que de acá. Y yo estoy consciente que y yo soy del criterio que a uno se le puede envejecer el rostro, pero no hay que permitir nunca que se le ponga viejo el corazón. Cuando dejamos eso, estamos ya claudicando. Por eso a mí no me gusta que me digan que estoy cansada. No, yo no me canso, porque yo sé que tienen una tarea que hacer. Y yo no admito. La gente que trabaja en COFADE, a mí me pregunta que mira, estoy cansada. Desde ahí ya digo, no, la gente no debe cansarse. Porque sabe que trabajar por la vida, a favor de la libertad y de la vida, te debe dar energías para continuar. Y te debe permanecer atenta. Si ustedes quieren ser defensores y defensoras de derechos humanos y entienden un poco la acción del defensor, díganme qué hace un defensor o qué se imaginan ustedes que hace un defensor o una defensora de derechos humanos todos los días.
Imagínense, yo quiero que hablemos, porque yo no he venido a solo hablar, yo he venido a ver qué piensan. Eso es cuando lo llaman. Eso es cuando uno sabe que hay una violación. Yo no tengo hora. A mí me llaman a las 12 de la noche que hay una violación de derechos humanos y verifico que no es una trampa que me quieren tirar, yo voy. Yo voy porque tengo compromiso. Y no me interesa saber quién es. Con eso les digo que esos estigmas que le hacen a uno es más que estigmatización. Nosotros ahora, les voy a decir, nos ha tocado defender a violadores de derechos humanos porque les han violado sus derechos. Y violadores de derechos humanos que nosotros sabemos que han participado en la desaparición de nuestros familiares. Y nos han ido a buscar. Pero cuando miramos que realmente hay una violación, les hemos apoyado y los hemos acompañado. Entonces, es aprender a amar. Eso es, a valorar la vida. Y no sentir odio, porque no hay que sentir nunca odio por nadie. Pero aquí, los que decimos la verdad a diario, nos califican. A nosotros los que decimos la verdad de los hechos, nos dicen como eso, como lo que eso, grupo de presión. Porque la verdad, a quien violenta los derechos humanos les molesta, la digamos. Entonces, uno tiene que hacer eso todos los días. Ya les voy a contar, yo sé que nadie me respondió, entonces, no como si posible que nadie defensor de derechos humanos. Habremos arado tanto tiempo en el aire. ¿Se les imagina a ustedes? ¿Qué harían si asumen la responsabilidad de defender y la responsabilidad no con el pueblo, sino con ustedes mismos del tutelaje pleno de los derechos humanos? ¿Qué harían? Bueno, yo les voy a decir, yo soy quizá anormal. Un compañero, un amigo, un viejo amigo, defensor de derechos humanos. En 1995 estábamos en un congreso. Y ese congreso era bastante fuerte, les voy a contar de debate. Era una mirada regional sobre el tema de derechos humanos. Pero ¿qué pasa? No terminábamos, teníamos que terminar porque teníamos que sacar acuerdos. Y nos dio el debate, de manera tal que cuando acordamos teníamos que irnos para el aeropuerto, porque casi todos no éramos del lugar donde estábamos. Y me dice, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Nos vamos así como estamos. Entonces, y no le digo, me voy, yo no sé ustedes. Entonces dice, hay que irnos. Yo creo que es que nosotros somos anormales. Y en efecto, no somos normales. Somos anormales. Los que dedicamos la vida al trabajo, a la defensa y al tutelaje pleno de los derechos humanos. Porque hay gente que vive de los derechos humanos que es diferente. Y lo hay. ¿Y por qué no decir que lo hay? Lo hay. Vive de los derechos humanos. Pero hay gente que le apostamos a la defensa y al tutelaje pleno, independientemente de lo que pase, independientemente de lo que se nos venga. Entonces, yo sí exhorto a ustedes a que conozcan la teoría de los derechos humanos, pero los exhorto a que practiquen la defensa de los derechos humanos. Eso es lo que los va a hacer crecer. Y eso es lo que lo va a hacer, y eso es lo que va a hacer que Honduras cambie, como dice el eslogan. Honduras está cambiando, dice la otra.
Pero no va a cambiar si no hay un compromiso pleno y real sobre el tema de los derechos humanos. Entonces, ahí es que hay que ir construyendo entonces ciudadanía participativa y organizativa en el tema de los derechos humanos. Yo le apuesto a la construcción de redes para que empoderemos y abracemos en nuestra alma el tutelaje. Yo no me he podido acostumbrar a las muertes violentas y me indigno cuando miro la pasividad de la gente. Me indigno y a veces digo, ¿qué voy a hacer sola? Porque ese es otro punto que también el defensor y defensora de derechos humanos tiene que hacerse la pregunta diaria. La pregunta diaria: ¿cuántos le apuestan a esto? Y no crean que es una pregunta porque a uno le ha tocado casi la indiferencia de los buenos, es lo que a uno le molesta más que la indiferencia y la acción de los malos. Pero yo le digo, yo solo dejo hablar y ya no quiero seguir hablando, ya no es suficiente, hacemos ahora. Digan cosas. A mí me quedó una inquietud ahí, desde que usted partió, que dice que puede ocurrir más casos de violación o de desaparición que lo que ocurrió en 1980, con la militarización que está ocurriendo actualmente. Me imagino yo que por eso viene, esa es la inquietud que dijo, que en ese momento podemos tener una crisis mayor. Prácticamente entendí eso, o no sé si que lo entendí mal. Lo entendió, caballo. Y por eso es... Y quedé preocupada, honestamente. Por eso es que, y yo no lo digo, mire, para que se preocupen, lo digo para que conozcamos y podamos actuar. ¿Ustedes creen que cada vez que yo y nosotros, pues, muchas personas, hablamos de la militarización en contra, es porque no queremos al militar como tal? Yo no sé cuántos de ustedes están emparentados con militares, no lo sé. ¿Qué es que no los queremos? No, es que lo estamos haciendo porque la militarización en un país solo trae violación a derechos humanos. Y ahorita va a ser peor, porque no ha habido castigo nunca, de lo que yo tengo conocimiento, por crímenes que hayan cometido los militares. Ahorita hay mayor impunidad. Y solo vea el triángulo, lo que está pasando en México. Esos 45 estudiantes, hoy que estuviera la respuesta, por lo menos las familias no están satisfechas porque ellos quieren. Cuando escucho de eso, anoche era como las 11:30, 12, con el mismo eslogan que nosotros iniciamos: vivos los queremos, vivos los llevaron, vivos los queremos vivos. Era lo del clamor de las 45 familias. Eso se va a volver a militarizar. Porque ahorita la militarización está hasta el tuétano, está aquí. Alguna gente, yo sí creo que hay que tener controles democráticos, pero no controles dictatoriales, porque las dictaduras son malísimas y traen violaciones a los derechos humanos. Con la militarización que hemos tenido enfrentando en estos últimos años, son varias ya las violaciones a derechos humanos contra las mujeres. Y eso es lo que hemos estado viendo. Por eso es que hay que preocuparnos y tener clara la información, que le están apostando a la eliminación de cualquier forma de los jóvenes, de las mujeres.
¿cómo ustedes pueden pasar desapercibido las torturas que se le dieron a 4 jóvenes en el sur? Todos los que estamos viendo en las minas militares ahí que están, y están sobreseídos ya de esas torturas. A otros 2 jovencitos que hasta las uñas les querían arrancar en el sur. Y esto era militar. Y esa verdad hay que decirla, hay que conocerla. Y no para que no dé miedo. Yo no quiero jamás tener miedo. Lo que sí, conciencia sobre lo que estamos viviendo para que digamos y actuemos. Y que conozcan y podamos hacer acciones encaminadas a eso. En la militarización la estamos viendo de una forma tan grotesca y que va avanzando cada día, que no solo se refiere ya a la tortura, al asesinato de jóvenes. Yo no sé si ustedes dieron cuenta que era con eso empieza la militarización. Un ataque a una comunidad de Aguas. Atacaron a una comunidad donde fueron 4 personas muertas, 2 mujeres embarazadas, un menor de edad, y salieron 4 milicianos. Esa es acciones de militarización, de la militarización. Un jovencito que mataron aquí en la salida a Dalí. Y esas son actuaciones de la militarización. Que lo llevaron a los tribunales. Llevaron a los tribunales y está preso el de menor rango. Pero el de los altos, el de alto rango no está preso. Eso es impunidad. Por eso la situación va a venir peor. Y ya está peor. Está peor. Entonces, que aquí también yo he visto que la gente dice, a tal preso, a tal expreso lo llevaron al primer batallón. Es que le quieren salvar la vida. Y dicen, y ustedes saben la cárcel de Guantánamo. Eso es lo que se está construyendo. Eso es lo que se va a dar. Tener un Guantánamo. Esa gente que está ahí, voy a verla. Y si yo tuviera poder, sacaba todo. Si yo tuviera poder legal, sacaba todo. De los, sí, uno me va a decir, pero ¿cómo es posible? Algunos me digan, ¿cómo se atreve usted a decir que va a sacar a ese que nos dejó en la ruina del doctor? Es un delincuente, ¿cómo es posible? Me digan uno de ustedes. Otros quizás estén de acuerdo, yo no sé. Yo tengo derecho a decirles lo que yo creo. Pero ese doctor Zelaya no está condenado. Y aquí hay un sistema, pero además hay presunción de inocencia, pero además hay un sistema penitenciario, que en el caso de él, sí se debería de estar en el sistema penitenciario porque él escapó, ¿verdad? Él huyó. Y entonces no se le puede dar cárcel porque él escapó, él tiene ese atenuante en su. Pero igual que él, hay varios. Hay un doctor que lo golpearon. Miren, ¿qué pasó? Es terrible, y a mí lo más terrible es la indiferencia de la gente. Se debería de estar levantando esto, si ustedes son estudiantes de derechos humanos, pasantes de derechos humanos, ir a visitarlos a gente, para que miren lo que están haciendo con esa gente. Eso es práctica. A esa gente la tienen aislada, y el aislamiento es lo peor que le puede pasar a un ser humano, porque lo primero que hacen es que le botan su moral, su autoestima, y cuando ya va al juzgado no lleva ninguna ganas de defenderse, sino aceptar los cargos que se le imputan. Eso. Y eso no es entonces fortalecimiento de un Estado de Derecho. Ni siquiera nos acercamos
a democratizar el país. Eso es militarizar el país y la libertad. Aquí hay centro penitenciario. ¿Cómo se puede hacer? Si usted va a un centro penitenciario, es cierto, sabemos que ahí matan gente, pero usted nunca pierde la condición de relacionamiento. Ahí aprende a vivir con el delincuente más grande, él empieza a saber que hay gente que está injustamente acusada. Porque el ser humano tiene que estar relacionado siempre. Esa es una tortura diaria que están haciendo esa gente. Y nosotros decimos, ay, no, mira, hay gente que dice, no, de veras, ¿sabe qué dice? Que tienen condiciones. Y los pobres presos que están allá en la cárcel no tienen condiciones. Ellos están mejor. Eso en un 3x3 que están. No tiene amor, no tiene comprensión. Es el país que lo han llevado al país de la selva. Es un país de selva, donde se va a salvar o el que se acomoda o el que saca las ganas para él. Hay un libro que se llama Los hechos hablan por sí mismos. Queremos agradecerle al nivel del grupo y también como maestrante de esta promoción de derechos humanos que éramos como un grano de arena a nivel de la sociedad, marcando la diferencia y contribuyendo a esta sociedad que tenemos, ¿verdad?, de impunidad, de educación de derechos humanos. Agradecemos mucho su presencia, porque igual como lo dice usted, me está preparando a nivel de marco legal y situaciones así, pero nada es comparado con la realidad o la experiencia que usted tiene. Al doctor por asignarnos importantes investigaciones que nos preocupan y nos mueven a tener conciencia. Y le tenemos un presente que esperamos que guste. Eso sí no me gusta. Porque yo camino. Porque eso no. Eso no. Porque la hicimos madrugar y no se salió. Informe y eso. Yo les agradezco mucho realmente. Mire, compartir como son 19, pero aquel caballero el que no sé qué ni su ¿cómo? Ni su movimiento físico no me ha podido decir nada, pero de los 19 sí son buenos. Felicitar al grupo expositor por haber traído una joya tan valiosa como es doña Berta de la TV. La conocemos no personalmente, sino a través de su trayectoria, que es lo lindo conocer de las personas. Una trayectoria que yo le decía antes de la plática, que vive de milagros, porque otros más bien han optado, como ella decía, por el exilio. Y le hacía el recordatorio de una de las compañeras infatigables que fue de ella, pero que ahora está en el exilio. Y debido a precisamente a esta situación tan caótica que nosotros traemos de más de medio siglo, de impunidad y de grosería, porque somos una sociedad grosera, mal agradecidos. Una vez habíamos escrito un artículo sobre eso, que los hondureños no saben decir gracias, y realmente todavía no hemos aprendido a decir gracias, sobre todo con quienes nos han
ayudar los países, grupos, personas que nos han ayudado a los hondureños y que nosotros no demostramos ese agradecimiento. Venga de donde venga, porque siempre nosotros tenemos esa mala costumbre de criticar y de hablar de la gente cuando la vemos ubicada en determinado puesto o en determinado lado, pero realmente no es eso lo que debemos de ver, sino las acciones, como es el caso de doña Beba, que con tanto sacrificio ha hecho todo lo que ha hecho y sigue haciendo. Como dice ella no descansa Y va a seguir porque se le... Muy bien, muchas gracias.